Está súper bien. Ya. Entonces, apaguen sus micrófonos, porfa. Sí, porfa, los micrófonos molestan, nene. Ya. Entonces vamos a empezar hoy día leyendo la continuación de donde quedamos la vez anterior, ¿ya? Y lo vamos a hacer, bueno, les voy, para los que estén un poquitito desconectados del tema del anterior, la vez anterior vimos un poco cómo se reunían, qué hacían, que se juntaban en las misas, ¿verdad? Y también iban al templo. Entonces, hoy día vamos a ver todo esto, estamos prácticamente a un mes o 2 meses nomás de la muerte de Jesús, o sea, estamos a un mes de Pentecostés más o menos, es el periodo que estamos hablando, ¿ya? Entonces, vamos a ver la elección de los primeros diáconos que está en Hechos 6, 1, 6. Porque estábamos viendo cómo se reunía la comunidad, porque había crecido mucho, ¿no es cierto? Y esta comunidad ya contaba con más o menos 3.500 o más personas. Entonces se van a formar estas pequeñas comunidades y van a empezar a surgir los primeros problemas, ¿ya? De vivir en comunidad, de compartir y de tener esta participación, digamos, efectiva en el progreso del cristianismo, ¿ya? Entonces vamos a leer 6:1-6. ¿Alguien quiere leer? Yo puedo leer, Andreita. Ya, Reina, gracias. Por aquellos días, debido a que aumentaba el número de los discípulos, los creyentes de origen helenista se quejaron contra los de origen judío, porque sus viudas no eran bien atendidas en la distribución diaria de los alimentos. Los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros dejemos de anunciar la palabra de Dios para dedicarnos al servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, elijan de entre ustedes 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encomendaremos este servicio, para que nosotros podamos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. La proposición agradó a todos, y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron ante los apóstoles, y ellos, después de orar, les impusieron las manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya, lo más importante entonces es, lo que yo encuentro más difícil de este texto es la traducción a nuestro idioma, porque todas vamos leyendo, pero yo creo que hay muchas cosas que entendemos más o menos por el lenguaje, ¿ya? Porque el lenguaje a veces no nos ubicamos bien de qué está hablando, ¿ya? Entonces, yo hice una selección de los textos que yo pienso que pueden tener mayor relevancia, ¿ya? Primero que todo tenemos las quejas de los helenistas contra los hebreos. Entonces, quiero preguntarles quiénes serían estos helenistas. Los griegos. ¿Los griegos? Claro, pero ¿cuál es griego? Porque miren, Los que estaban ahí tema hacia el... es que el tema es el siguiente. Todavía estamos en Jerusalén. ¿Se acuerdan que la vez pasada estábamos en Jerusalén? Entonces, tenemos que pensar que estamos en un imperio que es greco-romano, ¿ya?
Entonces, aquí, cuando se nos habla de los helenistas o de los griegos, pueden venir de cualquier parte del imperio, ¿ya? Entonces, es interesante que nosotros veamos que más adelante se nos van a presentar quiénes son estas personas, de qué pueblos vienen, ¿ya? Pero tener consciente de que se está hablando de muchos pueblos cuando se habla de helenistas, ¿ya? No es griego de Grecia, sino que es heleno, implica todos los pueblos del imperio. Entonces, después se va a ir aclarando más de qué se trata estos helenistas, ¿ya? Contra los hebreos, o sea, contra los judíos, la traducción de la Reina tiene judíos que quiero hacer ahí también un pequeño matiz, muy, muy chico, ¿ya? Porque judíos se refiere solo a los que viven en Judea, ¿ya? Porque si no, diría galileos o samaritanos, ¿ya? ¿Se entiende? Ya. Entonces, que aquí quiero destacar también en esta lectura que los apóstoles se reúnen a tratar el tema. Por eso que puse una imagen ahí de todos juntos como conversando, para que nosotros nos demos una idea, porque miren, lo que me pasó a mí para presentarles este tema es que yo quiero rescatar como las raíces, primero para mí misma y después para todo el grupo, ¿no es cierto? Las raíces más profundas de lo que significa la iglesia. Porque como la iglesia ha tenido tantas crisis en este último tiempo, nosotros como que hemos un poco, yo no digo que todos, pero muchos hemos desvirtuado las características de la iglesia y de repente se nos desfiguran un poco, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una raíz que es muy importante. Los apóstoles se reúnen a tratar el tema. ¿Cuál? El tema de una queja, ¿ya? Y eso va a ser una constante en toda la iglesia, ¿ya? En toda la historia de la iglesia. Cada vez que hay quejas, entonces los apóstoles se van a reunir para solucionar el tema de la queja. ¿Cuál era la queja? Según lo que leímos. No tenían tiempo para dedicarse realmente a la oración por las otras cosas que tenían que hacer. Que las, Sí, pero ¿cuál era la queja? que las viudas griegas no eran bien atendidas. Que las viudas provenientes de otra parte que no sea el judaísmo estaban como discriminadas, ¿ya? Y que recibían poca atención en el reparto del alimento, ¿ya? Tenemos que entender que el tema de la viudez en el Antiguo Testamento, sobre todo entre los judíos, era un tema, pero importantísimo. O sea, dentro del mensaje de los profetas, siempre vamos a escuchar que Dios Padre se preocupa principalmente de las viudas y los huérfanos. ¿Ah? Esto es una cosa que nosotros heredamos en la iglesia cristiana, ¿no es cierto? Desde la primera iglesia. ¿Por qué? Porque la viuda quedaba absolutamente desprotegida, ¿ya? No tenía, si los niños eran chicos, por ejemplo, no tenía quien la alimentara, ¿ya? Y estamos hablando de familias numerosas, ¿ya? Porque acuérdense que ellos, los judíos, habían dos cosas que no practicaban, ¿ya? Una es el aborto y la otra la anticoncepción. Entonces, las familias eran muy, muy numerosas.
podemos ver a una joven de 30 años con 8 o 10 hijos, ¿ya? Entonces no se trataba de un tema menor, porque al dejar una viuda sin alimentación, se estaba dejando a todos los huérfanos, que es el pueblo de Israel, los hombres sobre todo, porque las mujeres no les importaban tanto, pero los hombres de Israel podían morir por falta de alimentación adecuada, ¿ya? O enfermarse. Así que es un tema que no deja de ser, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que deciden? ¿Qué deciden los apóstoles al reunirse? Elegir a 7 hombres llenos del Espíritu Santo, ¿ya? Y entonces, ¿para qué va a ser? ¿Qué van a hacer estos hombres? El servicio de las mesas, ¿ya? O sea, repartir los alimentos. Y a eso, en griego, se dice diaconía, ¿ya? Entonces, por eso es que se les va a llamar diáconos, ¿ya? Ahora, este servicio va a ir creciendo. Vamos a ver en un ratito, en unos 2 o 3 más adelante, cómo se va a ir conformando la jerarquía eclesiástica, ¿ya? Entonces, los apóstoles van a decir: nosotros nos vamos a dedicar a la oración y el ministerio de la palabra, y los diáconos se van a dedicar a las mesas, ¿ya? Y entonces eligieron ¿a quién? A Esteban, Felipe y a 5 más que se leyeron, ¿ya? Ahora, es importante que los apóstoles también van a reconocer ya desde el principio que el ministerio de los sacerdotes y de los obispos es la oración y la palabra, ¿ya? Así que, porque sin la oración y sin la palabra, difícil que cundan los sacramentos, ¿ya? Y entonces aquí viene la parte porque ser diácono no era solamente eso, sino que recibieron la imposición de las manos, ¿ya? Yo no sé si alguien se acuerda en el Antiguo Testamento de dónde proviene la imposición de las manos. ¿Quién fue el primero en imponer las manos? Buena pregunta, para los que han estudiado Antiguo Testamento. ¿Ah? Ya doy una pista: Moisés. ¿Pero a quién? ¿A quién le impuso las manos para que continuara con su cargo? Aarón. No, ¿No? no, porque Aarón tiene otro ministerio que el de Moisés. No sé. A Josué, un poco antes de entrar a la tierra prometida. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, en ese texto de Josué, ¿verdad? Dice que Moisés, déjenme buscárselos a ver si lo tengo, número 27, 15, 20. Número es un libro, ¿no es cierto? Tenemos que en el Antiguo Testamento tenemos Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. El libro de Números 27, 15, 20. Si alguien quiere lo puede leer. ¿Lo encontraron? ¿Alguien lo encontró? Yo lo encontré. Ya, ¿lo puede leer, por favor? Moisés dijo al Señor: Dios y Señor, tú que das la vida a todos los hombres,
nombra un jefe que se ponga al frente de tu pueblo y lo bufe por todas partes, para que no ande como rebaño sin pastor. El Señor respondió a Moisés: Josué, hijo de Nun, es un hombre de espíritu. Tómalo y pon tus manos sobre su cabeza. Luego preséntalo ante el sacerdote Eleazar y ante todo el pueblo, y dale el cargo delante de todos ellos. Pon sobre él parte de tu autoridad para que todo el pueblo de Israel le obedezca. ¿Sigo? Yo creo que ahí está bien, ¿ya? Entonces le va a transmitir el Espíritu de Dios a través de la imposición de las manos, el mismo Dios el que le dice cómo lo tiene que hacer, ¿no es cierto? Entonces muy lindo porque vamos a ver que acá se vuelve a la tradición judía, ¿ya? Que en el fondo la primera comunidad va rescatando todos los momentos de la historia del pueblo de Israel para salir adelante con lo que tiene que hacer en la nueva iglesia, ¿ya? Entonces, reciben la imposición de las manos. ¿Qué significa recibir la imposición de las manos? Miren, cada vez que que el sacerdote pone las manos así, está invocando que baje el Espíritu Santo, ¿ya? Sea para lo que sea. Mire, fíjense en la misa, por ejemplo. Justo las manos dice la epíclesis, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está llamando? ¿Qué es lo que está? ¿Qué significa poner la imposición de las manos, ya sea sobre la cabeza de alguien o sobre, por ejemplo, las especies a consagrar? Entonces baja el Espíritu Santo para, en este caso, llevar a cabo la misión que se le está confiriendo, ¿ya? Entonces, desde el principio vamos a tener que los diáconos pasan a ser parte del orden sacerdotal, ¿ya? Ahora, si seguimos con, no sé si sobre esto quieren preguntar algo, lo voy a explicar un poquito más abajo cuando sigamos adelante. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿No? Ya. Entonces, aquí también dice que la comunidad crece en Hechos 6:1-6, ¿no es cierto? Y muchos sacerdotes judíos aceptaban la fe. Esto es bien interesante porque estamos hablando del sacerdocio judío, no del sacerdocio cristiano, no del sacerdocio de los apóstoles, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre el sacerdocio judío y el sacerdocio de los sacerdotes católicos o cristianos? ¿Qué hacían? La comunión. Sí, pero es que a mí me interesa más que tú me cuentes qué hacía un sacerdote judío. Los sacrificios de animales, yo creo. El sacerdocio judío se llama levítico, ¿ya? Sacerdocio levítico. Porque ¿quiénes pueden ser sacerdotes? Solo la tribu de Leví. Entonces, sacerdocio levítico, ¿ya? Y el sacerdocio cristiano tiene otro orden. ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el sacerdocio de Cristo? Es sucesión apostólica. No, miren, Jesús no fue de la tribu de Leví. ¿De qué tribu era? De David. De David, bien. O sea, de la tribu de Judá, ¿ya? De la tribu de Judá de la casa de David, ¿ya? Bien. Entonces, el punto es que Jesús inauguró un sacerdocio nuevo,
que aparece en una sola parte del Antiguo Testamento, que es el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Eso aparece solamente una vez en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, si ustedes quieren saber más sobre el sacerdocio de Melquisedec, tienen que tomar la carta a los hebreos. Ahí está desarrollado este tema, ¿ya? ¿Por qué? Porque el orden de Melquisedec es con pan y vino. Y el sacerdocio levítico lo que hace es el sacrificio de los animales, ¿ya? Para el perdón de los pecados. ¿Ya? Miren, yo les voy reforzando esto porque si no quedamos como perdidos en una nebulosa del Antiguo Testamento que no entendemos, ¿ya? Y cuando estamos hablando del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, es porque nosotros podríamos pensar, muchos sacerdotes judíos aceptaban la fe, entonces, entonces tienen montones de sacerdotes. No, porque los sacerdotes judíos no pueden ser sacerdotes cristianos, a no ser que sean, que le impongan las manos. ¿Se fijan? ¿Se entiende? Ya. Continuamos entonces. Entonces aquí les puse unas fotos para que quiero explicar bien el sacramento del orden, ¿ya? Entonces, nosotros vemos que desde el principio el sacerdocio tiene, el sacramento del orden tiene 3 grados, ¿ya? Que va a significar esto, que van a tener distintas funciones, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos es en esta foto en que sale el obispo, en la de más abajo, sale el obispo imponiéndole las manos a un diácono. ¿Cómo sabemos que es diácono? Por la estola cruzada, ¿ya? Hay 2 tipos de diáconos. Los diáconos permanentes y los diáconos transitorios, ¿ya? Los diáconos permanentes son los, por ejemplo, los hombres casados que aceptan el diaconado. Pero existe otro diaconado, o sea, es el mismo diaconado, pero en distintas personas. Por ejemplo, todos los jóvenes que entran al seminario, llega un momento en que reciben el diaconado. Cuando se recibe el diaconado, se hace un voto de castidad, ¿ya? Entonces, ¿qué significa este voto de castidad en el diaconado? En el caso de ser un joven que está en el seminario, en que no es este diaconado, es parte del sacerdocio. Entonces, ahí ya tiene sus primeros votos de castidad. Pero en el caso de un hombre casado, lo que le sucede es que él hace un voto de castidad que se va a cumplir en caso de enviudar. O sea, si un hombre casado se hace diácono y recibe el sacramento del diaconado, si enviuda, no se puede volver a casar, porque tiene su voto de castidad. ¿Ya? Esa es la diferencia entre los 2 tipos de diaconado. Después del diaconado en el seminario,
Perdona, ya, entonces el permanente, el de los hombres casados, y el transitorio, el de los seminaristas. Claro. Ya. ¿Por qué? Porque el seminarista va a avanzar Por hacia el mientras, sacerdocio. Claro. ¿Ya? Entonces esta es su primera vez que hace voto. ¿Ya? Sí. Mientras que para el diácono permanente, ese voto que él hace es permanente. O sea, mientras está casado, no tiene problema, pero si enviuda, ¿ya? ¿Saben qué? Que a mí me ha pasado que hay muchas mujeres que conocen diáconos, mujeres viudas o solas, ¿ya? Y andan persiguiendo a los diáconos, porque piensan que da lo mismo. Y uno tiene que en esto enseñar, ¿ya? Porque a mí me tocó una pariente bien cercana y yo un día le dije, oye, ¿sabes que no mires más a fulano porque es diácono y está consagrado? Entonces no puedes tú estar pretendiendo tener una relación con él. Claro, porque no saben. Así que nosotros en eso también tenemos parte en educar a nuestra gente que a veces no tiene tanto conocimiento como nosotros, ¿ya? Ya, entonces, el diácono pasa, después de terminar su preparación, ¿verdad? Su estudio, pasa a ser sacerdote, que es lo que tenemos en esta misa aquí, ¿no es cierto? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 sacerdotes, ¿sí? Entonces, el diácono, ¿qué funciones tiene un diácono? No sé si se las saben, porque para repasarlas. ¿Qué cosas puede hacer un diácono? Pueden dar la comunión, pueden casar. Es que dar la comunión la pueden dar también los ministros de Eucaristía. Sí, es que son ministros permanentes. Consagrar. Lo pueden consagrar, pero pueden bautizar y pueden casar, creo. Sí, pueden bautizar y pueden hacer matrimonio. Celebrar la liturgia. Y también, y cuando a los muertos, funerales. claro, funerales, y lo otro que es lo principal es la lectura de la palabra en la misa. La lectura de la palabra. Claro, el evangelio. Sí. Esos serían como las características actuales de los diáconos, ¿ya? ¿Qué agrega el sacerdote? La consagración. Claro, la Eucaristía, ¿no es cierto? Y la confesión. Y la confesión. También. Pero hay otra cosa que no pueden hacer los diáconos es hacer la confirmación. Claro, pero es que lo que pasa es que el sacerdote tampoco. Ahí tiene que ser un arzobispo. Tiene que ser un obispo. Obispo. ¿Ya? Y entonces, en la última foto, que es la donde sale el Papa Benedicto XVI, tenemos que ahí hay un obispo y el Papa. Los dos son obispos. ¿Ya? El Papa es el obispo de Roma. O sea, perdón, del Vaticano, de Santa María la Mayor. ¿Ya? Entonces, el Papa también tiene un ministerio de obispo. Y la diferencia es el título de sumo pontífice. Igual que los cardenales también son obispos y tienen la función, aparte del obispo, que es la plenitud del sacramento. O sea, el obispo es el que puede hacer todos los sacramentos, ¿ya? Y el cardenal es el que puede elegir al papa, pero tiene que ser obispo para ser cardenal, ¿ya? Eso sería el sacramento del orden, ¿ya? Para que nos quede claro que el primer grado entonces sería el diaconado, que es justo lo que estamos viendo hoy día. Bueno, vamos a pasar al 6.8.15. Me impresionó mucho esta pintura.
Cuando estaba buscando, me gusta poner imágenes, porque a veces las imágenes nos dicen más que lo que uno puede imaginar así simple vista, ¿no es cierto? Ahí tenemos a Esteban y a todos estos otros fariseos y judíos que estaban ahí. Leemos en el 6, 8, 15. ¿Alguien puede buscarlo? Mirna, abre tu micrófono. Sí, ya, ahora sí. Lee nomás. Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes milagros y señales entre el pueblo. Algunos miembros de la sinagoga de los emancipados, gente de Cirene y Alejandría, de Cilicia, Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no conseguían contrarrestar la sabiduría y espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos para que declararan haberlo oído blasfemar contra Moisés y contra Dios. Amotinaron al pueblo, incluidos ancianos y letrados, y llegando sorpresivamente lo arrestaron y lo condujeron al consejo. Allí presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no para de hablar contra nuestro lugar santo y contra la ley. Lo hemos oído afirmar que Jesús, el Nazareno, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. En ese momento todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la vista en él y vieron que su rostro parecía el de un ángel. Palabra de Te Dios. alabamos, Señor. Aquí están enumerados algunos, porque esta sinagoga de los libertos tiene que ver, o no sé, tú lo tenías con otro nombre. Emancipado. Sí. Yo tengo de los libertos cirenenses, alejandrinos y otros de Cilicia y de Asia. ¿Ya? Entonces se dan cuenta de cómo estos son griegos provenientes de otros pueblos del imperio griego. ¿Ya? ¿Y qué es lo que fue lo que hicieron? Sobornaron a algunos para que lo denunciaran falsamente y lo tomaron preso y lo llevaron al Sanedrín, ¿ya? Entonces vamos a ver ahora el proceso y el martirio de Esteban, ¿ya? Entonces, Esteban frente al Sanedrín lo tenemos ahora aquí y vamos a seguir leyendo, pero quiero que tomen en cuenta algo, ¿ya? Cuando estamos hablando del Sanedrín, ¿a dónde lo llevaron? ¿A dónde lo llevaron? Los judíos. Sí, pero ¿a dónde? Al templo, ¿no? Al templo. Bien, al templo. Acuérdense que hay cárcel en el templo, ¿ya? En Jerusalén habían dos cárceles posibles, ¿ya? De poner a un prisionero. Uno era en el templo y la otra, en tiempo de Jesús, era en la casa de Caifás, que ahí fue donde condenaron los judíos a Jesús, ¿ya? En la casa de Caifás, que ahí también hay prisión, ¿ya? Entonces, vamos a seguir leyendo en Hechos 6, 13.
perdón, ya lo habíamos leído, 13, 15, sí, es lo que acabamos de leer, ¿ya? Después entonces, si ustedes miran en sus Biblias, tenemos el discurso de Esteban en el capítulo 7, del 2 al 50. Porque cuando se iba al Sanedrín para ser juzgado, se te daba un tiempo para la defensa, ¿ya? Y después de ese tiempo, entonces, se decidía, ¿ya? También podías presentar testigos, ¿ah? Perdónenme un minuto que se me metió un gato entre la pieza. Miren. Miren, cosita. Mire para allá, para que la vean. Ay, qué lindo. Sí, tiene 3 meses. Oh. Se me metió en delante, pero no me había dado cuenta que estaba durmiendo ahí atrás del computador. Ya, entonces leamos. Vamos a leer un pedacito cortito nomás, porque ustedes comprenderán que son 50 versículos, o sea, es harto, ¿ya? Entonces vamos a leer el comienzo nomás y creo que es 7:2:50. El sumo sacerdote preguntó, ¿es así? O sea, ¿es verdad que tú hablas contra Moisés y contra la ley? Entonces él respondió, hermanos y padres, escuchad, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que se estableciese en Harán, y le dijo, sal de tu tierra. Y ahí entonces empieza a ir paso por paso en la historia de salvación de Israel, ¿ya? Entonces va a haber un largo discurso de toda la historia de Israel. Y en Hechos 7, 51, 54, a ver que alguien lea en el 51, 54. Se leo yo. Ya. Ustedes, sin embargo, duros de cabeza, endurecieron su corazón y cerraron sus oídos. Siempre se resisten al Espíritu Santo igual que sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, pero ustedes ahora lo traicionaron y asesinaron. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles y no la cumplieron. Al oír este reproche, se enfurecieron, rechinaban los dientes contra Esteban. Ya. Entonces aquí ya vino la condena, porque le estaba echando en cara ¿qué? Que habían matado al justo. El justo es el Mesías, o sea, a Jesús. Entonces, esta frase que dice, de aquel a quien vosotros ahora habéis traicionado y asesinado. O sea, ustedes mataron a Jesucristo. Eso es parte del querigma que habíamos visto antes. ¿Se acuerdan? Que habíamos dicho que los apóstoles en sus primeras, en toda la primera etapa del cristianismo, lo primero que van a anunciar es el querigma. Cristo murió y resucitó. Aquí le falta la segunda parte, pero tiene la primera parte del querigma. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver, déjenme ver si puedo correr un poquito esto. ¿Alguna me puede decir? A ver. En la continuación tenemos
la continuación del mismo texto, en el 55. Del 55 al 60, tenemos cómo va a seguir este tema, ¿ya? ¿Quién lo puede leer? ¿María Elena? ¿Quiere leer? No te escucho. Abre el micrófono. Sí, es que no tengo la Biblia a mano, por Ah, eso estoy Ya, escuchando. bueno. Disculpa que se me olvidó No, traerla. no, no. ¿Quién ¿La tiene leo? la Biblia? Yo lo tengo. Ya. ¿Puedes leer? Sí, sí. Dice, pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. Y exclamó, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Entonces Sigue. empezaron a gritar, se taparon los oídos y todos a una se lanzaron contra él. Lo empujaron fuera de la ciudad y empezaron a tirarle piedras. Los testigos habían dejado sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras era apedreado, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, se durmió en el Señor. Es palabra de... Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Entonces, ahí, porque a lo mejor no nos imaginamos cómo es esta cuestión del tirarse las piedras, porque nosotros no lo hemos visto nunca. No, Pero miren las fotos, miren los peñascos. Lo que pasa es que también hay cosas que nosotros que sabemos poco. Todo Israel, Palestina de esa época, es lleno de piedras por todos lados. En todas partes hay piedras. Piedras más grandes, más chicas, roca, roquerío, montaña de roca, ¿ya? Ahora les quiero hacer notar lo que está atrás en el cuadro. ¿Qué se ve ahí? Andrea, ¿ese Saulo es Pablo después? Sí, pues. Claro, el que está ahí atrás es Saulo con la ropa, Ah, ya. ¿sí? Y con los muertos atrás también. ¿O no tiene unos muertos? ¿Qué es lo que hay ahí? No, Las ropas. Está son cuidándole la las ropas. ropa. Las Y ropas. más atrás de Saulo, ¿qué se ve? El templo. El templo. El templo. Y esa torre es la Torre Antonia, ¿ya? Ahora les quiero explicar algo sobre la geografía, ¿ya? Porque esto, si no, no tienen quien se los explique, ¿ya? Bueno, ¿quedamos claros por qué lo apedrearon? Sí. Porque por falsos testimonios, ¿no es cierto? Y porque les producía una rabia espantosa el ver las cosas que decía, al oír las cosas que decía, ¿no es cierto? Porque imagínense lo que dijo, mirando de pie a su derecha. Dijo entonces, estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ahí había sucedido la ascensión. ¿Ya? La ascensión fue 40 días después de la muerte. O sea, perdón, de la resurrección. Sí. ¿Ya? Y entonces nosotros tenemos que pensar que esto puede haber sido perfectamente después de Pentecostés, ¿no es cierto? Y
y entonces él dice, el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre al que ve Esteban? Jesucristo. Es Jesucristo, pero para un judío eso es fácil para nosotros. Es decir, sí, es Jesucristo. Pero para un judío, el Hijo del Hombre se unía a las profecías de Daniel. Daniel es el primero que habla del Hijo del Hombre y le atribuye ser igual a Dios. Entonces, para el judío eso fue lo peor, ¿ya? Que igual que cuando Jesús en el proceso que le hicieron, ¿verdad? En el Sanedrín, ¿eres tú el Hijo de Dios? Tú lo has dicho. Entonces, ese es el problema que tienen, por eso que a Jesús lo condenaron por herejía. Y a Esteban la condena también es por herejía, porque se hacen igual a Dios. ¿Ya? Y entonces dice después, lo arrastraron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Entonces lo que yo les quiero explicar acá es dónde queda este lugar y qué hay hoy día en este lugar que se muestra acá. ¿Ya? Lo primero que tenemos entonces parece que aquí. Ya. Entonces, el lugar del martirio se los quiero explicar porque es lo que se llama el Valle del Cedrón. ¿A dónde han escuchado ustedes de ese lugar, el Valle del Cedrón? Los evangelios. Sí, pero ¿en dónde? ¿En qué parte del Evangelio? Aquí yo les pongo en duda todo, ¿ah? Sí, está bien. Las hago usar la memoria. Cuando toman a preso a Jesús en el Getsemaní, dice que atraviesan el Cedrón, ¿ya? Entonces, en la parte, ustedes mirando la imagen, a la derecha tenemos el muro de la ciudad antigua de Jerusalén, ¿ya? Y a la izquierda está el Monte de los Olivos, ¿ya? Entonces, cuando uno mira esta geografía, se da cuenta que el Valle del Cedrón es como el Cedrón era un pequeño riachuelo, un río chico, ¿ya? Que pasaba por aquí y dividía los dos cerros, el cerro donde está el templo y el cerro del Monte de los Olivos, ¿ya? Y entonces, dice aquí el texto, Hoy día hay un cementerio ahí. claro, porque eso ahí, aquí yo les puse una parte, esta parte es la que corresponde a la puerta dorada de la entrada del antiguo templo, ¿ya? A ver, para que nos entendamos bien, hoy día están todavía estas murallas originales, ¿ya? Que se llaman la ciudad antigua. Entonces, la ciudad antigua de Jerusalén está toda rodeada de murallas. Y tú puedes ir a la parte moderna de Jerusalén o puedes ir a la parte antigua que está dentro de las murallas, ¿ya? El templo está justo aquí detrás de esta muralla, justo detrás de esta muralla que estamos viendo, ¿ya? Y actualmente ahí
está la cúpula dorada que se ve cuando uno ve las fotos de Jerusalén, que está la, ¿cómo se llama esta Mezquita. cuestión? La La mezquita. explanada. La explanada del templo y la mezquita. Lo único que queda del templo es la muralla de contención, porque como está en un cerro necesitaba que sujetaran la tierra para que no se cayera, que es lo que hoy día se llama el muro de los lamentos, ¿ya? Tenemos ese muro, que es, como les digo, la muralla de contención que tenía el templo, y la explanada. Es lo único que queda del templo. Y lo otro que queda de la época es la muralla. Esto, en este lugar que estamos viendo, es justo frente a donde Jesús entró cuando lo llevaron a la casa de Caifás, que queda un poquito más allá en el monte de Sión, ¿ya? Entonces, aquí dice que Jesús después fue llevado y entró por la puerta que está acá en la muralla, y justo es una puerta que se llama la puerta dorada. Esa puerta dorada que está justo para entrar al templo es por donde entró Jesús, y después esa puerta, no se sabe cómo, quedó cerrada y nunca más se abrió. Entonces, hay una leyenda judía que dice que cuando vuelva el Mesías, va a volver y va a abrir la puerta dorada, ¿ya? Jesús, entonces, ¿cuál fue su camino? Desde el Monte de los Olivos, cruzó el Cedrón, que sería este lugar plano que está antes de las murallas, ¿ya? Y sube el cerro, ¿ya? Uno no se imagina que en Jerusalén hay 7 colinas, igual que en Roma, ¿ya? Hay 7 colinas. Entonces uno está todo el tiempo subiendo y bajando, ¿ya? Entonces, aquí, porque dice el texto, en eso estaba, que es lo que decía el texto. El texto dice, lo arrastraron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. ¿Dónde estaba la ciudad? De la muralla para adentro. Entonces no se podía ajusticiar dentro de la ciudad, había que sacarlo fuera de la ciudad. Por eso que Jesús también fue crucificado fuera de la ciudad, ¿ya? Entonces lo sacan del Sanedrín que estaba en el templo, y lo llevan al lugar del Valle del Cedrón, ¿ya? Después, más adelante, los judíos van a construir ahí en gran parte del Valle del Cedrón, que también, dependiendo de en qué parte, porque es muy largo, ¿ya? Hay una parte que se llama el Valle de Josafat, ¿ya? Entonces ellos hicieron ahí los sepulcros, hicieron ahí un cementerio muy, muy grande, porque según la tradición, cuando sea el juicio final, va a ser en el Valle de Josafat, ¿ya? Que queda a continuación de aquí, de esta parte que estamos mirando. Entonces, este es un lugar que tiene mucha, mucha tradición, ¿ya? Actualmente, esta es la basílica que hay de San Esteban en este lugar, ¿ya?
en el lugar del martirio. Uno cuando va a Jerusalén la puede visitar. ¿Ya? Vamos, antes de terminar, ya nos quedan 15 minutos, vamos a leer en el capítulo 8, que yo me lo salté y no sé cómo echarme para atrás. Tendría que, espérense un poquito. Voy a hacerlo de nuevo. Ah, me queda donde mismo. A ver. Aquí. No les voy a poner la pantalla completa ya, sino que porque no sé cómo hacerlo para devolverme. A no ser que lo ponga aquí, a ver, presentación, a ver si me... Sí. Entonces, para terminar, vamos a leer en 8.1.3. Dice así: Saulo aprobaba su muerte. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria, a excepción de los apóstoles. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entre tanto, Saulo hacía estragos en la iglesia. Entraba por las casas, se llevaba por la fuerza a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Aquí ya tenemos el inicio de Saulo en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, en los Hechos. Y entonces, después de que cuidó las ropas de los que estaban apedreando a Esteban, ¿no es cierto?, nos sale este primer versículo que es impactante, ¿verdad? Saulo aprobaba la muerte de Esteban, o sea, por eso que se atrevió a cuidar la ropa. Y entonces comienza la persecución de la iglesia por el judaísmo. Esto es muy interesante, ¿ya? Porque hasta este momento, los primeros cristianos iban al templo y a las casas. ¿Se acuerdan la vez anterior que lo vimos? Sí. Al templo y a las casas. O sea, ellos no se han separado del judaísmo todavía. ¿Cuándo se va a producir la separación? El año 70 después de Cristo, ¿ya? Cuando Tito destruye Jerusalén y el templo. Tito es el general romano, ¿ya? Roma se aburre de todas las disputas de los judíos y deciden ya ponerle fin a esta gente que lo único que hacían eran insurrecciones. Roma en Palestina tenía el contingente de soldados más grande de todo el imperio, por toda la cantidad de insurrecciones que habían. ¿Y a dónde se ubicaba esta gente? En la Torre Antonia, pegada al templo. ¿Para qué? Porque las insurrecciones partían en el templo, normalmente, ¿ya? Y entonces vamos a ver que la primera persecución no es de Roma, es del judaísmo, ¿ya? Y los judíos, como ya vimos, llevaron a Pedro,
a Santiago, ¿no es cierto?, y a varios, al Sanedrín, y los azotaban y les prohibían hablar de Jesucristo. Pero esto no resultó. Y siguieron, como ya lo vimos, ¿no es cierto?, predicando hasta que empezaron las muertes. Esteban es el primer mártir. No han pasado 2 meses de la muerte de Jesús y ya empiezan los primeros mártires, ¿ya? Andrea, Entonces, ¿sí? una preguntita, cuando hablabas esto del año 70, de que Tito destruye el templo de Jerusalén, ¿esa es la gran desolación? No. Ya. La gran desolación es el año 200 o 300 por ahí, cuando los griegos, antes de Cristo, cuando los griegos ponen el dios griego Adentro del templo. adentro del templo. Zeus, me parece que era. Ya. ¿Ya? Eso es lo que se llama la abominación de la abominación de la desolación, o la desolación de la abominación. No, me confundí ahora. ¿Ya? Es la abominación de la desolación. De la desolación, sí. Eso está en los macabeos. Es el tiempo de los macabeos. Ahí se insurrectan los macabeos, y entonces cuando ponen los griegos Zeus en el templo. ¿Ya? Ya, gracias. El año 70, hasta el año 70, la iglesia va a entrar, o sea, todos los cristianos van a ser considerados judíos por los romanos y por todos los pueblos del Imperio Romano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque iban al templo y a la sinagoga. Nosotros ahora, que vamos a empezar ya la próxima clase, con la irrupción de Saulo, ¿ya?, en las persecuciones, que aquí ya lo vemos que están las persecuciones, ¿no es cierto? Vamos a ver que en la primera parte que van a entrar los discípulos siempre es en la sinagoga. ¿Por qué? Porque porque primero Jesús fue mandado a su pueblo y después a los gentiles. ¿Ya? Entonces, es muy interesante ver esto, cómo es que se va a cortar la relación del cristianismo con el judaísmo, porque en un principio se mantuvo unido, ¿ya? Esto a nosotros nos parece súper raro, que hayan practicado las dos cosas, ¿ya? Y porque nosotros pensamos que los que se convirtieron, entre comillas, porque lo vamos a ver también con San Pablo, vamos a seguir repitiendo esta idea de lo que significa conversión, entre comillas, ellos van a seguir practicando el judaísmo durante 2 generaciones más, por lo menos. Las generaciones eran de 15 años, porque se supone que a los 15 años se casaban las mujeres y tenían guagua, y empezaba la siguiente generación. Entonces, durante 30 años después de la muerte de Jesucristo, o sea, hasta el año 60 más o menos, fue muy difícil para los judíos zafarse de la ley de Moisés. ¿Ya? Por eso que va a ser más fácil para San Pablo fundar la iglesia. Ya. Entonces, para terminar el texto, aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. ¿Quiénes hicieron esta persecución? El Sanedrín. El Sanedrín. Porque no hablemos de los judíos en general, sino que el Sanedrín, que va a empezar a dar cartas, como le va a dar a San Pablo, para que persiga y traiga a la cárcel a los cristianos. Y
Y entonces, ¿a dónde se dispersaron? Por las regiones de Judea y Samaria. Aquí les puse un mapa, ¿ya? Para que veamos bien, porque yo les he hablado de esta división, ¿verdad? Del territorio. Hasta el Sí, momento vimos que todavía sucedió en Jerusalén. Jerusalén es una ciudad en medio de Judea, pero Judea es mucho más amplia que Jerusalén. Mirando el mapa podemos ver que ese color gris más oscuro o verdoso, no sé cómo llamarle, sería Judea. Jerusalén y Belén se fijan que están adentro de Judea. Y después en el tono gris más claro o celestoso vemos que está Samaria. Entonces, al principio fue solamente Jerusalén y después se extendió a Judea y a Samaria. Entonces se empezaron a dispersar y empezaron a llevar el mensaje de Jesús a Judea y Samaria, ¿ya? Y hasta ahí lo vamos a dejar hasta ahora, ¿ya? No sé si alguien quiere preguntar algo. Pero de lo que nombraste, esa torre Antonia, no la había escuchado, no. ¿Qué pasó ahí? Bueno, tú comentaste lo que había ocurrido, pero ¿de dónde nació ese? Claro, mira, es que lo que pasó fue que los emperadores romanos vieron que el centro de la vida de Jerusalén estaba en el templo. Y ahí se producían los grandes encuentros. ¿Se acuerdan que cuando vimos el mapa del templo dijimos que había distintos lugares que estaban asignados y que tú no podías entrar a cualquier parte del templo? Entonces, dependía del lugar que te correspondía. Y había una parte que era para los gentiles, o sea, para los paganos, y otra parte para los judíos. Entonces, ¿qué pasaba? Bastaba que hubiera cualquier cosa en el patio de los gentiles para que se produjera un conflicto religioso. Y entonces empezaban a sacarlo para matar a la gente fuera del templo, o empezaban a los disturbios, ¿ya? Que se repartían por todo Jerusalén. Y entonces los encargados de mantener el orden en Jerusalén, que en este caso, del tiempo que estamos hablando, es Poncio Pilato, pero antes de él estuvo Herodes el Grande, ¿no es cierto? Y se va a construir esta torre Antonia en honor a Antonio, ¿ya? Uno de los generales, ¿ya? ¿No es cierto? Y después emperador de Roma. Se le construyó en honor a él esta torre, que es una torre para alojar al ejército, porque como les dije, Jerusalén era el lugar que tenía más soldados romanos en todo el imperio, porque eran tantas las revueltas. Yo les aconsejo que ustedes vean una película que es muy, muy buena, ojalá que, si que pueden, si tienen tiempo, pero uno el fin de semana a veces ve película cualquiera, y esta es una película que yo se las recomiendo mucho porque es una película de fe, ¿ya? En que nos muestra el testimonio de una conversión increíble. Y se llama La Resurrección de Cristo. Ustedes la pueden buscar en Netflix o en YouTube también, ¿ya? En cualquiera de las dos partes la pueden encontrar. Y
se trata de la vida de un tribuno que estaba a cargo del orden en Jerusalén. Entonces ustedes ahí van a ver cómo se desplazaban o sea, lo más interesante que tiene la película para nosotros es que nos pone en una actualización increíble de histórica del tiempo de Jesús. ¿Ya? Entonces ahí nosotros vamos a ver cómo están los Sanedrín, qué hacen los Sanedrín, qué hacen los tribunos, qué hace Herodes, qué hace Poncio Pilato, qué hacen los celotes, por ejemplo, que es una de las ramas de los fariseos que es una rama armada, que podríamos decir que hoy día serían los terroristas, ¿ya? Entonces, todo esto se ve en la película, y si ustedes se ponen a mirar con harta detención, van a descubrir todas estas cosas que yo les estoy diciendo, y van a poder entender mejor el ambiente que se vivía en tiempo de Jesús, ¿ya? Es muy, muy interesante. La película comienza con Cristo en la cruz, ¿ya? No es como otras películas que empiezan cuando Jesús empieza su vida pública o con el nacimiento de Jesús, ¿ya? No, esta película comienza con la muerte de Cristo en la cruz, ¿ya? Y muestra de ahí para adelante que yo en otros grupos empecé con la película, pero aquí no tenía cómo darles la película, pero yo empecé en los otros grupos con la película, ¿ya? Así que, bueno, si quieren verla, les va a ayudar mucho a entender. Entonces, la Torre Antonia fue construida en una esquina del templo para controlar desde arriba, porque la Torre Antonia era mucho más alta que el templo. Que era como 2 pisos nuestros más alta que el templo. Entonces la guardia romana se ponía en la parte de arriba de la torre y miraba todo lo que sucedía en el templo, y tenía unas escaleras que daban directo a los patios. Entonces, si había cualquier conflicto, bajaba la guardia inmediatamente y entraban directo al templo a amainar los conflictos, ¿ya? No sé si le respondo la pregunta a la persona que me la hizo. Sí, perfecto, muchas gracias. Excelente. Ya. Gracias. María Isabel, ya, qué bueno que te quedó bien. Sí, gracias. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Ya, Yo son las te iba, perdón que te interrumpa, sí, pero no, después que cuando Saulo los empieza a perseguir, los apóstoles, digamos, me refiero a Santiago, a los apóstoles originales, por decirlo, Pedro, Sí. Santiago, Tomás, ¿ellos Sí. se quedan en Jerusalén o también sí, se van el texto dispersando? dice que los únicos que no se dispersaron fueron los apóstoles, ¿ya? O sea, los apóstoles continúan en Jerusalén y los ¿Y a ellos no los persiguen? bueno, vamos a ver que sí, porque van a meter preso a San Pedro, que después se arranca, ya. ¿no es cierto? A Santiago va a ser el segundo mártir, ¿no es cierto?, que lo van a decapitar, y así, ¿ya? Ya. Los Entonces, apóstoles quedan con la Virgen. claro, los apóstoles quedan con la Porque la Virgen vivía en ese tiempo en Jerusalén. en Jerusalén, claro. Sí. Después de la Ya. muerte de Jesús, la Virgen pasa a vivir con San Juan, ¿verdad? Ya. Porque dice el texto ese texto está en Juan 19, ¿ya? Ahí ustedes lo pueden buscar, no me acuerdo, 19:20 parece que, en que le dice, ¿no es cierto?, la parte en que Jesús le dice, he ahí a tu madre, he ahí a tu hijo, ¿no es cierto? Y Ya. desde ese día el discípulo la recibió en su casa, dice, ¿sí? Ya. ¿Qué significa eso? Que como María quedó viuda
Y como ya les expliqué, el tema de las viudas queda totalmente desamparada porque las mujeres no podían trabajar. Entonces, María se va a vivir con San Juan. Y después, cuando San Juan, es que yo no sé si ustedes conocen la historia de San Juan, porque eso no aparece en los Hechos de los Apóstoles, ¿ya? Pero Muy San por Juan encima. fue martirizado, o sea, fue condenado a morir en una olla de aceite hirviendo. Pero resulta que fue milagroso, porque lo metieron en la olla y San Juan pudo salir vivito y coleando sin ningún daño de la olla. Entonces, cuando pasó esto, los romanos decidieron exiliarlo a la isla de Patmos, ¿ya? Ya. Y después de ahí, San Juan va a ir a Éfeso y va a vivir en Éfeso. Por eso que la Santísima Virgen después está en Éfeso, ¿ya? Andreita, es Fue Juan en el tiempo en 19 que vivía bajo el cobijo de Juan. de Juan. Siempre estuvo con Juan, sí. Juan Pero en esa 19 época, del 25 del 26 al 27. Juan 19, 26, 27. Ya. sí, tú ya lo Yo buscaste. pensé que a lo mejor cuando lo Sí. habían atrapado, ¿Ya? la Virgen se la habían llevado para otro lado. Eso pensé. No, No entendí que todavía estaban juntos. en un principio, miren, es que hay muchas cosas que son de tradición oral, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto de San Juan se llama San Juan in óleos. Óleos como aceite, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren buscar algo más, pueden buscarlo así, San Juan in óleos, ¿ya? Eso es una tradición, no se puede comprobar, ¿ya? Y entonces lo otro que es muy lindo de saber, porque eso también nadie te lo explica, es otra tradición que hay sobre la liturgia de las horas. No sé si todos saben lo que es la liturgia de las horas. La liturgia de las horas es las oraciones que hacen todos los sacerdotes, religiosos, religiosas y también algunos laicos, que también se llama el oficio divino, que es el rezo de los salmos 5 veces al día. Según los votos, los sacerdotes pueden rezar las 5 veces o 3 veces, depende de cada congregación, ¿ya? Igual las religiosas y religiosos. Depende de la congregación, es cuántas horas se rezan. Las horas no es que se rece una hora, sino que se llaman las horas, pero son momentos que duran más o menos 20 minutos, ¿ya? Y que se rezan los salmos, igual que rezan los judíos, ¿ya? Ahora, ¿de dónde nació rezar este oficio? Porque eso lo rezaban los apóstoles con María. Entonces, María rezaba con los apóstoles estas 5 horas que tenían los judíos para rezar en el día. Los judíos del Antiguo Testamento rezaban 5 veces al día los salmos, ¿ya? Distintos salmos. Entonces, continúa la tradición con lo que se llama el oficio divino, que se reza en la iglesia oficial todos los días para dar la alabanza a Dios que le corresponde, porque los laicos no la hacemos. La mayoría de los laicos no alaban, ¿ya? Entonces, es muy bueno buscar hacer alabanza, aprender a alabar, ya sea con el oficio divino o con la alabanza, por ejemplo, carismática o distintos tipos de alabanza que podemos encontrar y empezar a hacer oración de alabanza. Los benedictinos hacen el Claro, oficio también divino. tú puedes Sí, ir a hacer, sí. en varias partes se hace el oficio divino, por ejemplo, en las congregaciones de monjitas también, uno puede ir al rezo del oficio, ¿ya? Hay muchas congregaciones. Antiguamente, en la capilla Santa Rosa
de la parroquia, ¿no es cierto?, se hacía el rezo del oficio con las monjitas dominicas, que eran las dueñas antiguas del convento, ¿ya? Y yo muchas veces fui al rezo del oficio con esas monjitas. Yo a veces voy, yo tengo una tía que es monja, el buen pastor, a veces yo también hago el oficio con ellas cuando voy. Así que hay distintas alternativas. También se hace el rezo del oficio por internet. Tú puedes rezar la liturgia de los horas. Hay distintas comunidades que te lo ofrecen, así que tú te puedes unir a distintas comunidades que hacen el rezo del oficio. Es muy lindo rezar los salmos, es maravilloso. Además que los laicos podemos hacerlo las veces que podemos, una vez al día. No tenemos esa obligación de hacer todas las horas o muchas horas. No, con una vez al día estamos bien, ¿ya? Y la otra tradición que hay sobre la Virgen con las primeras comunidades, bueno, está en Pentecostés, ¿verdad?, junto con la comunidad, esperando la venida del Espíritu Santo, y entonces ahí María recibe por segunda vez el Espíritu Santo, porque uno recibe el Espíritu Santo cada vez que tiene otra misión, porque el Espíritu Santo nos es dado para una misión. Entonces, la primera misión de la Virgen fue, ¿cuál? La primera cuando quedó esperando a Jesús, ¿no? Claro, ¿y cuál fue su misión ahí? El fiat. Ser madre de Jesús. Sí, pues. ¿Ya? Y la segunda misión está en Pentecostés, para ser madre ¿de quién? De la iglesia. ¿De los apóstoles? Ah, de la De la iglesia. iglesia. Ya. La Santísima Virgen es madre de la iglesia, es madre de todos nosotros. Y esa misión empezó el día de Pentecostés, ¿ya? Primero Jesús se la entrega a Juan, que en Juan está representada la iglesia, ¿no es cierto? Y entonces cada discípulo, así como le dijo a San Juan, el discípulo la recibió en su casa. Nosotros tenemos que recibir a María en nuestra casa. ¿Para qué? Para que María sea nuestra madre en nuestra casa. Nosotros tenemos que hacerla partícipe de toda nuestra vida, porque por eso San Juan la recibió en su casa. Recibir a María en su casa no es para ponerla en un rincón y dejarla ahí estática. María está viva. Y entonces María tiene que participar de mis decisiones, de todas las decisiones que se toman en mi familia, ¿ya? Y bueno, para continuar con eso, entonces, para terminar, dos cosas. La otra tradición que inicia la Santísima Virgen es el Vía Crucis, ¿ya? La Santísima Virgen empieza a pedirle, después de la muerte de Jesús, cuando ya Jesús asciende al cielo, le va a pedir a los apóstoles que vayan a hacer con ella el recorrido de la cruz. Y entonces ella con los apóstoles va a empezar este recordar lo que fue el camino del Calvario. Y ella es la primera en hacer entonces los Vía Crucis. Y después esta tradición queda en la iglesia. ¿Se fijan cómo hay muchas tradiciones orales que todavía se mantienen? Es una cosa muy maravillosa esto. ¿Ah? Poder ver cómo hasta el día de hoy se mantienen las cosas de las primeras comunidades. Bueno, vamos a terminar entonces ahora. Me encanta que me hayan preguntado todo esto porque es muy lindo. Bueno, y para terminar vamos a ver, porque esto es tan increíble, esta oración, que yo la primera vez que la conocí, me impacté tanto. En el día que la iglesia celebra
a San Esteban en la misa, ¿no es cierto? Sale después de la comunión esta oración que hace el sacerdote. Esteban, confiado en la fuerza de la caridad, venció la acerba crueldad de Saulo y mereció tener en el cielo como compañero al que conoció en la tierra como perseguidor. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de oración! ¿Esto qué significa? Miren, esto en otras palabras que se usan mucho en la iglesia es lo que se llama las semillas del verbo, que no sé si lo han escuchado ustedes alguna vez. ¿Nunca han escuchado la palabra las semillas del verbo? Ya. No. Las semillas del verbo significa que el testimonio de cualquier persona pone una semilla de Dios en el otro, que no lo conoce. Y entonces esa semilla empieza a crecer, porque tú al escuchar la primera vez a hablar de Jesús, entonces esa semilla ya queda en ti. Y entonces también hay hay otro dicho que es: la sangre de los mártires, semilla de cristianos. ¿Por qué? Porque tú, si te toca ver a un mártir, como le tocó a Saulo ver a Esteban morir por la causa de Jesucristo y no echarse para atrás y preferir la muerte, eso es una cosa que adentro del corazón queda como es una cosa que no se puede explicar, porque eso es un misterio tan grande. Ver que una persona da la vida por una causa, ¿ya? Entonces, la sangre de los mártires, semilla de cristiano, ¿ya? O semillas del verbo. Bueno, con esto terminamos y nos vemos entonces el próximo miércoles. Acuérdense de guardar el link porque la próxima semana no lo vamos a mandar. Esto estamos probando a ver si son buenos alumnos o malos alumnos. El que no haya guardado su link me escribe y se lo mando, ¿ya? Pero guarden el link, ¿ya? Ya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Gracias. corazón. Gracias, Buenas Andrea. noches. Maravillosa En tu vos clase. confío. Gracias, muy buena tu clase.